y vamos a empezar a trabajar. Corregimos lo que quedó pendiente de la clase pasada. ¿Se acuerdan que estábamos trabajando con fórmulas de funciones, obviamente? Y había que encontrar cuál era el dominio de esa función que venía a partir de la fórmula. Nos quedó esta. X cuadrado menos X más 6 puede ser que era. A ver. X cuadrado más X menos 6. X cuadrado más X menos 6. ¿Sí? Bueno. ¿Qué dijimos? Que para que esto tenga sentido, lo que está dentro de la raíz cuadrada tiene que ser positivo. O igual a 0. Entonces, ¿esto qué era? Esto se trataba de una inecuación cuadrática. Que lo íbamos a resolver como sabíamos, como habíamos visto al principio que empezamos a trabajar con todo esto. Lo que necesitamos son las raíces, que en este caso son menos 3 y 2. Yo voy rápido, chicos, porque esto acá ya lo vimos 20 veces, ¿no? O sea que no me digan cómo sacamos las raíces y nada por el estilo, ¿no? Ah, bueno. Y sí. Menos 3 y 2 los ubicábamos ahí, y ahora hacíamos la tabla de los signos. Bueno, esto lo factoreamos. Esto factoreado queda x más 3 por x menos 2. Hacemos tabla de signos. Bueno, acá pongo de menos infinito a menos 3. Acá de menos 3 a menos 2, todo con paréntesis, no los pongo. Yo, ustedes sí. Y de 2 a infinito. Acá ponemos x más 3. Acá x menos 2. Y acá el resultado. Esto me da negativo, negativo, positivo. Esto me da positivo, negativo, negativo. Y esto me da positivo, positivo, positivo. Entonces, conclusión. ¿Cuál es el dominio de esta función? Y el dominio va a ser el intervalo donde podemos aplicar esta función. Ufa. Entonces, el dominio es de menos infinito a menos 3 unión de 2 a infinito. ¿Sí? Bueno, ahí nos quedó muy bien todo esto, pero es así. ¿Estamos, chicos? Y la otra que tenía que resolver era esta, que esa, a ver, 1, la anoto para no estar tanto. 1 menos 3 menos x sobre x más 1.
Bueno, ¿alguno le dio el dominio de esta función? ¿Alguno tiene algún resultado de esta? Mira cómo contesta. ¿Alguien lo hizo? ¿Me escuchan ustedes, chicos, o no? No, profe, yo no lo hice. Bueno, pero contésteme entonces, pues yo no sé si le estoy hablando a alguien o no. Pobre, perdón, ¿3 no, a yo infinito? tampoco. Va, ¿se lo ponen a hacer ahora? Va. ¿Se lo ponen a hacer ahora?
Bueno, vamos a corregir. Entonces, esa raíz cuadrada tiene sentido cuando lo que está dentro tiene que ser positivo. ¿Mm? O sea que 1 menos 3 menos x sobre x más 1 tiene que ser positivo. Sacamos como un denominador x más 1. Al 1 lo multiplicamos por x más 1, menos 3 menos x, lo ponemos entre paréntesis porque iba a haber un cambio de signo. Me queda x más 1 menos 3 más x. O sea que arriba me queda 2x menos 2, abajo x más 1. ¿Cómo resolvíamos este tipo de inecuaciones? Detectábamos los puntos críticos, que eran los puntos que anulaban numerador y denominador. En este caso, el numerador se anula para el 1, el denominador se anula para el menos 1. Los ubicamos en la recta numérica. Poníamos los intervalos en cómo me quedaba dividida la recta numérica a partir de que detectábamos los puntos críticos. Menos infinito, menos 1, 1, 1, 1 infinito. Hacemos la tabla de los signos, numerador, denominador. Acá esto acá tiene que ser positivo, entonces la solución es de menos infinito a menos 1, unión de 1 a infinito. ¿Estamos? Acostúmbrense a hacer la tarea, chicos. Por lo menos para ver en qué estamos trabajando, si no después resulta todo demasiado extraño una vez que volvemos al otro lunes. Imagínense que el lunes que viene es feriado. Bueno, por más que sea feriado, yo le voy a dejar alguna tarea, incluso capaz que para que me la entreguen también. Bueno, continuamos entonces. ¿Alguna pregunta? Una pregunta, Carlos. Sí. En vez de 3 menos x, yo puse 3x. ¿Por la duda estaba bien escrito el resultado? ¿El ejercicio? No es lo mismo 3 menos x que 3x. Ah, estoy hablando, yo lo resolví con 3x. Por ahí lo noté mal yo. Claro. Lo que voy es, ¿quién de los dos se equivocó? ¿Vos? Ah, yo, bueno, listo. Porque era 3 menos x. Era 3 menos x. Ah, listo. ¿Sí? Sí, porque me dio un medio y nada que ver. Claro. Gracias, Carlos. ¿Quién me habla? ¿Quién me hablaba? Que no lo tenía detectado. Nico Miretti. Ajá. ¿Qué tal? No, Ángelo hablaba. Ángelo de María. Bueno, pero, escucha, era como para felicitarlo, para decirle qué bien, te pusiste a hacer el trabajo, aunque le erraste 3x, por lo menos se puso a hacerlo. Bien, Ángelo. Gracias, Carlito. Bueno, continuamos. Empezamos a escribir. Coloquen de título, análisis. De una función a partir de la gráfica. Análisis de una función a partir de la gráfica. Abajo. A partir de la gráfica
de una función, podemos determinar lo siguiente. A partir de una gráfica de la función podemos determinar lo siguiente. Primero, lo primero que vamos a estudiar es el dominio. ¿Dónde lo buscamos el dominio? En el eje X, o sea, es el intervalo sobre el eje X, donde la función está definida. ¿Mm? O sea, son los valores de X que tienen imagen. Eso es el dominio. ¿Mm? Segundo, después del dominio, ¿qué vamos a analizar? La imagen. ¿Dónde la buscamos la imagen? En el eje Y. Intervalo sobre el eje Y formado por los valores que fueron afectados por la función. O sea, los valores de Y que son imagen de algún valor de X. Algún valor de X. Esa es la imagen. Tercero. ¿Qué vamos a estudiar? Si es biyectiva o no. Si es biyectiva o no. Recuerden eso, ¿quién me lo daba? El criterio de la recta horizontal. Esto lo vimos en la clase pasada. El criterio de la recta horizontal para ver si una función era biyectiva. Si cualquier recta horizontal siempre la corta en un solo punto, es porque es biyectiva. ¿Sí? 4. Si es par, impar o ninguna de ambas. 5. ¿Qué vamos a estudiar? Las raíces. ¿Qué eran las raíces? La intersección de la gráfica con el eje X. O sea, son los valores donde la función vale 0. La función vale 0. 6. ¿Qué más vamos a estudiar? La ordenada al origen, o. O sea, la intersección de la gráfica con el eje Y. Con el eje Y. ¿Qué más vamos a estudiar? Intervalo de crecimiento. Eso lo vamos a decir así. Y le vamos a poner una flechita al lado. Intervalo de crecimiento. ¿Qué es el intervalo de crecimiento? Es el intervalo sobre el eje X, donde la función es creciente. Y esto ya lo vimos en la clase pasada, donde la función es creciente. Eso lo vamos a medir sobre el eje X. ¿Doy vuelta a la hoja? Sí, profe. Sí, profe. 8. Bueno, ahí en el 7, era intervalo de crecimiento, y también le vamos a poner y
intervalos de decrecimiento. O sea, esa la hacemos todo de una. En la misma, decimos dónde la función crece, dónde la función decrece. ¿Está? 8. Vamos a hablar de intervalo de positividad. Es el intervalo sobre intervalo en el eje X donde la función es positiva. O sea, se encuentra por encima del eje X. Ese es el intervalo de positividad. Y lo vamos a señalar así. Y más. Intervalo de negatividad, lo vamos a indicar, y menos, bueno, ¿qué sería el intervalo de negatividad? Es el intervalo en el eje X donde la función es negativa, o sea, se encuentra debajo del eje X. La función se encuentra debajo del eje X. ¿Estamos? Intervalo de positividad, intervalo de negatividad. A ver qué me falta. Dominio, imagen, si es bisectiva, si es par impar, intervalo de crecimiento, intervalo de crecimiento. Bueno. Los extremos. ¿Cuándo tenemos un extremo? Cuando una función pasa de creciente a decreciente, tenemos un máximo. ¿Por qué? Y porque fíjense que si una función crece, alcanza un pico y a partir de ahí empieza a decrecer. ¿Estamos? Entonces, cuando la función pasa de creciente a decreciente, ¿qué tenemos acá en la punta? Y un máximo. ¿Estamos? Cuando la función pasa de decreciente a creciente, tenemos un mínimo. Entonces, cuando la función decrece y a partir de un punto empieza a crecer, ¿qué tenemos acá? Y ahí tenemos un mínimo. ¿Estamos, chicos? Entonces, cuando la función pasa de creciente a decreciente, máximo. Cuando pasa de decreciente a creciente, mínimo. ¿Está? ¿Puedo dar vuelta a la hoja? Sí, sí. Y después lo que vamos a hacer es una clasificación de extremos. Clasificación de extremos. ¿Esto qué significa? Un máximo puede ser relativo y absoluto. Un máximo puede ser relativo o absoluto. Lo mismo que un mínimo. Un mínimo también puede ser relativo o absoluto. Vamos a definir cuándo tenemos un
un máximo absoluto? Cuando, además de ser máximo, o sea, ¿por qué es un máximo? Porque pasa de creciente a decreciente. Entonces, ¿cuándo tenemos un máximo absoluto? Cuando, además de ser máximo, es el mayor valor que asume la función. Ahí tenemos un máximo absoluto. Cuando además de ser un máximo, es el mayor valor que asume la función. ¿Cuándo es relativo? Cuando no es absoluto. ¿Y cuándo tenemos un mínimo absoluto? Mínimo absoluto. Cuando, además de ser un mínimo, es el menor valor que asume la función. Además de ser un mínimo, es el menor valor que asume la función. Por ejemplo, en este caso, chicos, ¿qué tipo de extremos ven ustedes ahí en esta gráfica? Un máximo relativo y un mínimo absoluto. Vale, muy bien. Vamos a ver dónde están. Entonces, primero, esto decrece, decrece, decrece y a partir de un punto empieza a crecer. O sea que acá tenemos un mínimo en este punto. Acá crece, crece, crece y a partir de un punto empieza a decrecer. Y acá decrece, decrece, decrece y a partir de un mínimo empieza a crecer. O sea que en realidad tenemos tres. Tenemos tres. ¿Esto qué es? Decrece y vuelve a crecer. Esto es un mínimo, lo escribimos con M minúscula. Esto crece, crece, crece hasta este punto y a partir de ahí empieza a decrecer. Esto es un máximo. Decrece, 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 a partir de este punto empieza a crecer. Acá tenemos un mínimo. ¿Sí? Ahora hay que detectar si es absoluto o relativo. ¿Estamos? Entonces, ¿cuándo hay un máximo absoluto? Acá tenemos un máximo. Pero la función, fíjense, la función, ¿cuál es el valor de la función? El valor de la función es el valor de la ordenada. Eso es el valor de la función. La función asume valores que son mayores a eso. O sea, hay ordenadas de la función más grande que este máximo. Por lo tanto, este máximo, ¿cómo es? Un máximo relativo. ¿Sí? Este mínimo. Y este es un mínimo porque pasa de decreciente a creciente. Pero la función asume valores más chicos que esta ordenada. La función asume valores más chicos que esta ordenada. Por ejemplo, acá. Entonces, ¿qué tipo de mínimo es? Es un mínimo relativo. Acá tenemos un mínimo, pero la función, por otro lado, es el valor mínimo que asume la función. Entonces, ¿qué tipo de mínimo tenemos acá? Y es un mínimo absoluto. Es un mínimo absoluto. ¿Está entendido, chicos, lo que estamos haciendo? Bueno. Vamos a empezar a trabajar entonces con unos ejercicios que yo les he dicho que no lo íbamos a hacer, pero algunos de estos los vamos a hacer. Ustedes ven la pantalla ahí, ¿no es cierto? Bueno.
Vamos a empezar a trabajar Sí, se ve. con esta función. ¿Mm? Vamos a empezar a trabajar con esta función. ¿La ven bien, no es cierto? Sí, Bueno, profe. a ver. ¿Qué vemos acá? Y una función que viene después la vamos a ir viendo con un poquito más de detalle. Pero ¿cuál sería el dominio de esta función? De menos infinito a infinito. De menos infinito a infinito. Y si querés, todos los reales. ¿Sí? Vamos a poner todos los reales. ¿Cuál es la imagen de esta función? Menos De 1 a menos 2 a 2. infinito. De menos 1 A 2. a 2. Pero ahí A tenemos, 2, Miretti. claro. Pero ahí tenemos que poner un corchete. Un corchete. Porque el menos 1 es... Bueno, no puedo poner el corchete. Corchete de menos 1. Entonces, la imagen la vemos acá. Son esos valores los de la imagen. ¿Está? El recorrido de la función es desde menos 1 hasta el 2. El menos 1 le incluye, pero el 2 no. Porque si yo me fijo, me tengo que dar la idea como que acá hay como una especie de cable pelado. Que la función se va aproximando cada vez más, cada vez más, cada vez más, pero que nunca toca esa línea punteada. ¿Se dan Sí, cuenta? sería que el límite de la función está en 2. Exactamente. En 2, pero no llega a ser 2, por eso lo ponemos entre paréntesis. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Es bisectiva? No. No, No. no es bisectiva. ¿Cuáles son las raíces? Y las raíces que dijimos que eran las raíces, la intersección con el eje X. Tenemos una raíz acá y otra raíz acá, que la vamos a tener que más o menos, porque no están bien, ¿está? Sí, Pablo, más o menos un aproximado de lo que hemos puesto el año pasado era 0,75. 0,75. Entonces vamos a decir que tenemos una raíz 1, que la tenemos en menos 0,750, porque recuerden que una raíz es un punto. Entonces, esa es la coordenada X, esa es la coordenada Y. Y hay otra raíz que le vamos a poner R2, que la tenemos en 0,75, 0. ¿Estamos? Recuerden que las raíces son puntos, por eso tenemos que poner R1 y R2. Y un punto tiene dos coordenadas, la coordenada X y la coordenada Y. ¿Estamos? Bueno, la ordenada del origen. ¿Qué dijimos que era la ordenada del origen? La intersección de la función con el eje Y. ¿Cuál sería la ordenada del origen en nuestro caso? Menos 1. ¿Solo? 0 y menos 1. Claro. Entonces, un punto lo ponemos entre paréntesis. 0 en X, menos 1 en Y. ¿Está? Estos son paréntesis los que está dibujado. ¿Es una función par, impar o ninguna de las dos? Es par. Es par. ¿Por qué? Porque el eje Y es un eje de simetría. El eje Y es un eje de simetría. ¿Sí? Intervalo de crecimiento. Recuerden que el intervalo de crecimiento, ¿dónde lo medimos? Lo medimos en el eje X. El intervalo de crecimiento lo medimos en el eje X. Entonces, ¿dónde crece la función? Acá es De creciente. 0 a infinito. Pero lo medimos acá. Acá lo medimos. De 0 a infinito. Entonces, el intervalo de crecimiento es de 0 a infinito. ¿Por qué pongo 0 entre paréntesis? Porque es un, Porque en el 0 la función no crece ni decrece. es un ¿Por qué? máximo. Sí, porque tenemos un extremo acá. Entonces no crece ni decrece en el 0. ¿Sí? Intervalo de decrecimiento. Menos infinito, 0. De menos infinito a 0.
intervalo de decrecimiento, entonces, de menos infinito bueno, a ver, que no me ande el mouse. Cansan las clases virtuales. Ay, Dios. De menos infinito a cero. Ahí está. Intervalo de positividad. ¿Qué dijimos que era? Intervalo sobre el eje X, donde la función está por encima del eje X. Acá está la función por encima del eje X. Acá está la función por encima del eje X. Acá está por debajo del eje X. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería el intervalo de positividad? De menos infinito. Menos infinito a 1,75. Sí, 0,75 era. A menos 0,75. 1. Y la otra es de 0,75 a infinito. ¿Estamos? Todo entre paréntesis. Intervalo de negatividad y acá entre las dos raíces. Entonces es menos 0,75 a 0,75. ¿Se ve ahí? ¿Se entiende? Bueno, extremos. ¿Qué tipo de extremo tenemos? Y la función viene decreciendo, decreciendo, decreciendo. A partir de un punto, a partir de ahí empieza a decrecer. O sea que, ¿qué tenemos? Tenemos un mínimo. Hay un mínimo. ¿En qué punto? En el punto 0, 1. ¿Cómo es? ¿Absoluto o relativo? Es un mínimo absoluto. Es un mínimo absoluto. ¿Estamos? En el punto 0. Bueno. Chicos, ustedes discúlpenme, pero a mí se me hace muy difícil si ustedes no me hablan. Pues yo no sé si entienden, si no entienden. O sea, sacando a Ale Rektovic, ¿cómo es? De María, Ángelo. Bueno, hoy no está Sala. Pero después, realmente no sé si se entiende, si no se entiende. Yo le estoy hablando en una pantalla, me resulta muy difícil, no tengo devolución. Díganme algo, por favor. ¿Sigo? Sí, profe, siga nomás. ¿Pero ustedes me entienden o no? Creo Sí, profe. que se Sí, se entiende. entiende. Bueno. Esta es bastante fácil, así que la vamos a dejar. Vamos a esto. Vamos a esto. Bueno. A ver. Abro la asistencia, a ver. Lucas Resenón. Este no, es de otro curso. Bruno Fernández. ¿Estás, Bruno? Justo uno que no está. Qué puntería que tengo. Sebastián Andreo. Están escribiendo en el chat. ¿Quién? Bruno Fernández. Sí, profe, no tengo micro. Bueno. Andreo. No está. Lucas Tolosa. ¿Tenés micro? Sí. Bueno, perfecto. Vamos a hacer este análisis entonces. De esta función la que tenemos acá.
La vamos a agrandar para que la veas bien. Ahí está. Bueno, dominio, ¿qué ponemos acá? No sé. ¿Qué ponemos en el dominio de esta función? Reales. Y no, porque acá hay un intervalo. Fíjate que acá hay un tramo en que donde no hay función. ¿Mm? ¿De dónde hasta dónde hay función? Menos infinito a menos 1. Ahí está. De menos infinito a menos 1. ¿Y dónde más? De 1 a infinito. De 1 a infinito. ¿Estamos? La imagen. La imagen la buscamos en el eje Y. ¿Cuáles son los valores de Y que son imagen de algún valor de X? Eso Menos recorre- 2 a menos 1. No. ¿Es menos infinito? No, no tienen. Sí, ¿cómo que no va a tener imagen? Ah, Menos bueno. infinito a menos 1. De menos infinito a menos 1. Ah, no. Unión de 1 a infinito. O sea, ¿cuál sería la imagen de la función? De acá para allá y de acá abajo hasta el menos 1. ¿Estamos? Eso es la imagen de la función. ¿Estamos, chicos? Sí. ¿Es biyectiva? No. Sí, Sí, es biyectiva, sí. Sí, biyectiva. ¿Por qué? Por el criterio de la recta vertical, de la recta horizontal, perdón. Si yo corto con rectas horizontales, cualquier recta que corto la corta en un solo punto. Entonces es biyectiva. No. Sí. ¿Ah? Bien. Bueno. Raíces, No hay. No no tiene. hay. Muy bien. Raíces no hay. No tiene. Ordenada al origen, No hay. no tiene. ¿Es par, impar, ninguna de las dos? Par. Es impar. ¿Cuándo es par? Cuando el eje Y es un eje de simetría. ¿Cuándo es impar? Cuando, si rotamos la gráfica que corresponde a la parte de los X negativos, me queda impar. Me queda par, perdón. Si yo roto esta parte de la gráfica, si yo roto esta parte que está acá que la voy a poner acá en rosado, si yo roto esta parte, me queda acá arriba. Y junto con esta me queda par. Por lo tanto es impar. Si luego de la rotación me queda par, entonces impar. ¿Sí? Bueno, intervalo de crecimiento. ¿Dónde crece esta función? No tiene. No tiene, muy bien. No tiene. Intervalo de decrecimiento. Bueno, acá decrece, 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 y acá decrece, decrece, decrece. O sea que siempre decreciente. ¿Estamos? O sea que el intervalo de crecimiento sería como el dominio. De menos infinito a menos 1, unión de 1 a infinito. ¿Sí? De menos infinito a menos 1, unión de 1 a infinito. Ese es el intervalo de decrecimiento. ¿Seguimos? Intervalo de positividad. De Para que me 1 hasta infinito. Me quedó todo descuajringado ahora. Intervalo de positividad, bueno, voy a tener que borrar todo. Sí, perdón, de positividad entonces dijimos. De 1, paréntesis, hasta infinito. Muy bien. Porque De no lo 1 toca el 1. a infinito. Y el intervalo de negatividad de menos infinito a menos 1. Menos Menos 1. 1. ¿Extremos? No hay. No hay. Al ser siempre decreciente no hay extremos. ¿Está?
Entonces, extremos no hay, no tiene. ¿Estamos? Bueno. Continuamos. Entonces, vamos a hacer uno más. Bueno, vamos a hacer esta. Bueno, a ver a quién le voy a preguntar. Le voy a preguntar a... Nayara Sheikh, ¿puede ser? ¿Está? ¿No? Agustín Penasino. Ahora, yo tengo una puntería porque al que le pregunto no le anda el micrófono. O sea, que tienen una forma de protegerse fantástica, ¿viste? Una excusa pava, Carlos. ¿Eh? Es una excusa pava. No, yo no digo eso. Pero, ¿viste? No tengo puntería, tengo puntería. Si quieren después le paso un número. Porque justo le pregunto, no tengo el micrófono. Ah. Bueno, Dorch, ¿tenés micrófono? Sí, Carlos, decimos. Vamos nomás. Vamos. Bueno. Vamos con Dorch, entonces. Bueno. Vamos a ver. Dominio. ¿Qué ponemos acá? Puede ser de menos infinito Ujú. Sí, a menos 2. sí. Y el otro de menos 2 Ajá. a infinito. ¿Se te ocurre otra forma de decir lo mismo? No. Reales menos 2. Claro, podemos Menos 2. ¿eh? Si querés, podés decirlo así también. ¿eh? Los reales No, está. menos el menos 2. Cualquiera de las dos está bien. ¿eh? Los reales menos el menos 2. ¿Estamos? Muy bien. Estamos. La imagen. De menos infinito Ajá. a menos 4, dice. Sí, señor. Y de 0 Este sí, corchete acá porque el 4 es imagen. ¿eh? Muy bien. a ver, El 0, 0 y positivo y infinito. sí, señor. Muy bien. Muy bien. ¿Es bisectiva? No. ¿Raíces? ¿Tiene? No. No tiene. Sí, acá hay una. Ahí. Acá hay. ¿eh? 0 y menos 1. O sea, tiene una sola, por eso le ponemos R1, donde en el menos 1, 0. ¿Está? ¿Ordenada al origen? También, ahí o no. Acá está. ¿Mm? Ahí, en Hay, el eje ahí. hay que estimarla un poquito. 0 y 0,5 puede ser. Ponele. No, un poco, a ver. Sí. 0 y 0,5. Bueno. Par, impar, ninguna de las dos. Ninguna. Ninguna. Muy bien. Intervalo de crecimiento. Se mide sobre el eje X, ¿no? Recuerden que se mide sobre el eje X.
¿Es ahí -1 hacia infinito? De menos infinito. ¿Hasta dónde crece? 2 y medio, Hasta no, hasta menos 2. 3. Hasta el menos 3. Menos 3. Hasta el menos 3. ¿Y dónde más crece? Allá en Y el menos unión 1. No, infinito. Menos 1. en... Muy bien. Al infinito. Perfecto. ¿Estamos? ¿Recuerden? Che, Carlos, no me acuerdo la raíz, cómo la saca. Las raíces Sí. es donde la gráfica... Espera, vamos por partes. En este intervalo, la función crece. ¿Estamos? ¿Dónde más crece? Acá. Pero siempre lo midimos en el intervalo, decimos, en este intervalo, de menos 1 infinito, la función crece. La raíz es donde la gráfica corta el eje X, en este caso la toca. Pero el hecho de tocar es lo mismo que cortar. Porque en el menos 1 la función vale 0. Y esa es un poco la definición de raíz. ¿Está entendido? Sí, sí. Perfecto. Bueno, seguimos. Intervalo de decrecimiento. ¿Dónde estaría el intervalo de dónde decrece? menos 3 Ajá. y menos 2. De menos 3 hasta el menos 2. Ahí decrece. ¿Y dónde más? Y unión menos 2, menos 1. Claro, muy bien. Excelente. Intervalo de positividad Ese no me acuerdo cómo era. es el intervalo sobre el eje X, siempre lo medimos sobre el eje X, donde la función Ajá. está por encima del eje X. Donde la función está por encima del eje X. ¿Dónde está la función por encima del eje X? Y acá está por encima del eje X. Acá también. Acá está Bien. acá está debajo del eje X. Lo que pasa es que acá hay una raíz. Entonces medio como que se interrumpe el intervalo. ¿Cómo lo vamos a decir? A ver. A ver. Menos 2. Ajá. De menos 2. No se nota el amarillo. Del menos 2. ¿Hasta dónde es positivo? Hasta el menos 1. Hasta menos 1. Claro, claro. En el menos 1 no. ¿Por qué? Porque en el menos 1 vale 0. Entonces el 0 no es positivo ni negativo. Unión. Y ahora, del menos 1. Menos 1 a infinito. Muy bien. Bueno, intervalo de negatividad. Menos infinito ¿Sí? a menos 2. Claro. Muy bien. Bueno, ahora necesito subir esto y se me va a descuajiringar todo, no importa. Va. ¿Qué nos falta? Extremos. Menos 3. A ver. A ver, ¿dónde Máximo. tenemos el extremo? Lo voy a poner acá arriba, yo, chicos, el extremo. Menos 3, menos 4. ¿Puedo decir? Extremo. Primero, ¿qué tenemos? ¿Un máximo, un mínimo? O sea, No, ahí es un máximo relativo. acá tenemos un máximo, y acá en este punto Sí. tenemos un mínimo. Entonces Mínimo. lo vamos a decir así. El máximo lo escribimos con M mayúscula. Si quieren máximo con la M mayúscula, eso estaría bien. ¿Qué es ese máximo? ¿Absoluto o relativo? Relativo. Relativo. Entonces tenemos un máximo relativo. ¿Por qué? ¿Por qué es un máximo? Porque la función pasa de creciente a decreciente, pero la función Pero tiene no es valores el más valor grandes. máximo. Pero no es el valor máximo, porque la función tiene otros valores. Entonces hay un máximo relativo, y ahora lo indicamos en el punto. En el menos 3, menos 4. ¿Estamos, chicos? ¿Qué otro extremo hay? Y mínimo relativo también. Sí, señor. El mínimo relativo. En menos 1 Ajá. y 0. Que en ese caso coincide con la raíz. Muy bien, Dorch.
Gracias. ¿Está entendido, chicos? Sí. Sí, sí. Bueno, perfecto. Carlos, yo tengo una duda. Yo borré todo ahora ya. Bueno, no importa, es sobre el tema de relativo y absoluto. ¿Cómo sería eso? Y viste que en la vida, ¿querés que hablemos de la vida? Viste que en la vida todo es relativo, todo es absoluto. Fíjate, por ejemplo, en este caso. ¿Mm? ¿Qué ves vos ahí? ¿Qué tipo de extremo ves primero? Y hay un máximo y un mínimo. Perfecto. ¿Eh? Entonces, acá tenés, porque la función decrece, 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 ¡pum! Hasta este punto. Después crece, 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 crece hasta este punto. Y a partir de ahí empieza a decrecer otra vez. ¿Estamos? O sea que acá la función alcanza un máximo, acá la función alcanza un mínimo. ¿Sí? Ahora, supongamos que la función en vez de hacer así, hubiese hecho así. Viene decrece, pero después crece. Bueno, acá también hay un mínimo. ¿Sí? Pero ¿qué diferencia tiene este mínimo con este mínimo? Que acá la función alcanza un mínimo, pero después la función tiene valores que son más chicos que ese mínimo. ¿Cuáles son los valores más chicos que ese mínimo? Y si en este caso es menos 2, hay lugares donde la función vale menos 3, menos 4. ¿Te das cuenta? Entonces ese es un mínimo relativo. ¿Está? Este mínimo, Sí. acá en este punto, la función vale menos 3. Vale esto. Pero después la función no tiene valores que están más abajo que este. Entonces este es un mínimo absoluto. Además de ser un mínimo, Ah, bien, sí, sí, el valor más entendido. chico que asume la función. ¿Sí? Con el máximo pasa lo mismo. Este es un máximo. Ahora la función, ¿hay en algún valor que tenga que sea más grande que esta ordenada? Y por como es, no. No. No, es absoluto Ahí eso. tiende a decrecer. Entonces es absoluto. ¿Está entendido? Sí, de 10. Bueno, me alegro. Gracias. No, por nada, por nada. Bueno, vamos a continuar, chicos. Ezequiel Burela, ¿cómo anda todo? A ver con la manito. Bien. Sofía Ramos. Blue EJC. ¿Quién es Blue EJC? Manito, Blue EJC. Soy yo, profe Juan Martí. Ah, ¿cómo anda? Mirá vos. No le puedo cambiar el nombre porque estoy en el celu. Claro. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno. Intentando cursar. Bueno, continuamos, chicos. Vamos a empezar a ver, me voy a tener que apurar un poquito, lo que vamos a llamar las funciones elementales. Funciones elementales. Vamos a ver. La primera función elemental es la función constante. ¿Cómo funciona la función constante? O sea, mejor dicho, ¿cuál es la fórmula de la función constante? F de x igual una constante. Por ejemplo, f de x igual, por ejemplo, 4. F de x igual a 4. ¿Qué quiere decir? Si volvemos un poco a los dibujitos, si acá tengo 8, la función ¿qué valor le asigna? 4. Y si tengo 5, también el 4. Y si tengo el menos 2, y también el 4.
O sea que cualquiera sea el valor de x del dominio, esta función te lo transforma en un valor de la imagen que es 4. ¿Estamos? Cualquiera sea el valor de x, la función lo transforma en 4. Esa es la función constante. Entonces, ¿cuál es la fórmula de la función constante? F de x Una igual a... línea. ¿Sí? Sí. ¿Cómo es la gráfica de una función constante? Por ejemplo, en ese caso, f de x es igual a 4. Y acá dijimos que si, por ejemplo, x vale 8, la función vale 4. Acá tenemos un punto. Si x vale menos 2, la función vale 4. Y acá tenemos otro punto. Si x vale 5, la función vale 2. Y ahí tenemos otro punto. Perdón, la función vale 4. Si x vale 0, la función vale 4. O sea que cualquiera sea el valor de x, la función va a ser 4. Entonces, ¿cuál es la representación gráfica de esta función? Sí, es lo que me decían. Es una recta horizontal que pasa por 4. ¿Estamos? Esta es la representación gráfica de la función constante, que es la primera función elemental. ¿Cuál es el dominio de esta función? ¿Dominio? Todos los reales. ¿Cuál es la imagen? Cuatro. 4. ¿Estamos? En general, la imagen es K. Recuerden que la imagen es un número, ¿no es cierto? La imagen es K. Por eso lo ponemos entre llaves. K. Y ahora, ¿cómo cierro esa llavecita? No sé. Bueno, no importa. Bueno, es una función par, impar, ninguna... Bien, me ladra un perro. Profe, ¿Sí? perdón que lo interrumpa. Diana Chinelato y Agustín Penasquino avisaron que se le cortó la luz. Para. Y a Lucio Bauduco se le cortó el internet. Par. ¿Cuál es ¿es par o impar? ¿Ninguna de las dos? Par. Muy bien, es una función par. ¿Es bisectiva? No. Muy bien, no bisectiva. Va. Entonces, función constante, esa es la fórmula, la gráfica es una recta horizontal, y estas son las características principales. ¿Sí? 2. Función identidad. La función identidad es que el valor de i, o sea, f de x, es igual al valor de x. El valor de i es igual al valor de x. Entonces, si acá yo tengo un menos 6, ¿con quién me la vincula? Y con el menos 6. El valor de i es igual al valor de x. Si acá tengo 4, ¿con quién me lo vincula? Con 4. Si acá tengo x, ¿con quién me lo va a vincular? Y con un valor de i que es igual a x. Por eso la función es f de x igual a x. Sabiendo que f de x es igual a x. ¿Está? ¿Cómo es la gráfica de esta función? Vamos a verla. Si x vale 1, ¿cuánto vale y? 1. 1. O sea, el valor de y es igual al valor de x. Si x vale 2, 2.
Si x vale 3, y 3. Si x vale 0, 0. Y si x vale menos 1, menos 1. Porque el valor de y es igual al valor de x. ¿Qué pasa con estos puntos? Estos puntos me quedan alineados. Estos puntos me quedan alineados, es una recta que pasa por el origen. Una recta que pasa. A ver, en esta recta, si esto vale 1 y yo acá formo un cateto, esto también vale 1. ¿Sí? Este cateto y este cateto valen 1. O sea que este ángulo y este ángulo valen lo mismo. O sea que ¿cuánto vale ese ángulo? El que forma la recta con el eje X. Y es un ángulo de 45 grados. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque 45, este ángulo es igual, 45 más 45, 90, más 90, 180. La suma de los ángulos interiores de un triángulo tiene que dar 180. O sea que, ¿qué tipo de recta es esta que me corta al ángulo que forman el eje X y el eje Y en dos ángulos de 45? ¿Cómo se llamaba este tipo de rectas? Bisectriz. ¿Estamos? La gráfica es la recta bisectriz del primer y del tercer cuadrante. ¿Estamos? La función identidad, la gráfica de la función identidad es la recta bisectriz del primero y del tercer cuadrante. ¿Cuál es el dominio, chicos, de esta función? De menos infinito. Los reales. Los reales. O de menos infinito a infinito, como estaba por decir. ¿Cuál es la imagen? Lo mismo. Los reales. ¿Es bisectiva? Afirmativo. Sí, es bisectiva. ¿Es par, impar, ninguna de las dos? Impar. Impar. Muy bien. Entonces, conocimos la función identidad. La fórmula es y igual f de x igual a x. La gráfica es la recta bisectriz. Y estos son un análisis primario. Acá tenemos las principales características. Vamos a ver otra. Tercero. Función valor absoluto. ¿Cómo encontramos el valor de y? Bueno, le aplicamos una fórmula, f de x, que le asigna el valor absoluto de y. O sea que si esto es menos 3, ¿qué valor le asigna esta función? 3, porque es el valor absoluto. Si esto es 8, si esto es 8, le asigna el 8. ¿Está? Entonces vamos a ver cómo es un poquito la gráfica de la función de valor absoluto. Si x vale 1, el valor absoluto de 1 es 1. Si x vale 2, el valor absoluto de 2 es 2. O sea que esto es todo igual que la que vimos recién, que la identidad. Si x vale 3, el valor absoluto es 3. O sea que acá tenemos la identidad. Ahora, bueno, el valor absoluto de 0 es 0. Ahora, si x vale menos 1, el valor absoluto es 1.
Si x vale menos 2, el valor absoluto es 2. O sea, lo que antes teníamos por debajo del eje x, ahora lo vamos a tener por encima del eje x. ¿Eh? Entonces, acá vamos a tener como una especie de dos rectas. Una que la vamos a tener acá. Y la otra que la vamos a tener por acá. Entonces, ¿qué me quedó ahí? Como una especie de B corta. ¿Eh? Entonces recordamos que el valor absoluto es como una B corta. ¿Sí? Esta parte de la gráfica era igual que la función X, la identidad. Pero esta parte de la gráfica era la que vimos antes, ¿eh? Esta, nada más que esta parte de la gráfica la rotamos para arriba, o sea, era negativa acá. ¿Cómo la hacemos para que nos quede positiva? Y la podemos interpretar como que es menos X. ¿Eh? Como era negativa, le ponemos un signo menos para transformarla en positivo. Y ahí tenemos la gráfica de la función valor absoluto. Para terminar, ¿cuál es el dominio, chicos, de esta función? Los reales. Los reales. ¿Cuál es la imagen? Son los reales positivos. Los reales positivos, muy bien. ¿Eh? Eso lo vamos a escribir así. Esos son los reales positivos, incluido el 0. ¿Sí? Lo decimos así. O también puede ser de 0 infinito, ¿eh? Como le guste más. De 0 infinito puede ser. ¿Es bisectiva? Sí. No. 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 Muy bien. Criterio de la recta horizontal. No es bisectiva. ¿Es par, impar, ninguna de las dos? Es par. Par. Bueno, ya conocimos 3 funciones elementales. La semana que viene no, el lunes es feriado. Capaz que le mando un trabajito para que lo hagan en su casa, estén atentos porque en Classroom le viene algo, depende. Si fuese que, Perfecto, profe. si fuese que participan un poco más en la clase, no le dejaba trabajo, pero como tengo que remar mucho con ustedes, no, porque no me contestan. Bueno, Estamos vamos a hacer trabajos de práctica como el que hicimos al principio, porque a mí como que, digo, si me hubiera preguntado en el momento, no sé si hubiera respondido tan rápido como los chicos. Estaba con el cuadernillo ahí tratando de ver, ay, ¿qué era esto? ¿Qué era esto otro? Así que si podemos hacer ejercicios de eso, buenísimo. Sí, no es fácil para nadie, Dayana. O sea, sí, yo entiendo que vos tenés que ver la pantalla, ver el cuadernito, tomar el apunte, ver qué era. Pero por ahí también yo necesito que me digan algo. Sí. O voy demasiado rápido, o tirar algo, tirar verdura. Siempre uno, viste, cuando está en un aprieto, ahí tira cualquier cosa como para salir del aprieto. Bueno, a ver. Dayana, Nico Ferreira, Larrestovich, Ángelo, Bruno, Dayana Chinelato, David Bolina, Ezequiel Borela, Ezequiel Velázquez, Gabriel Peterlín, Iván Popino, Juan Ignacio Tapia, Juan Cruz Martín, Lucas Tolosa, Lucio Bauduco, Victoria Martínez, Nico Miretti, Rosario Esteche, Sebastián Dorch, Sebastián Gagliardo, Soledad Smith, Verónica González. Bueno, chicos, nos vemos entonces. Chao, hasta luego. Carlos. Nos vemos, Carlos. Carlitos. Chao, profe. Chao. Profe. Nos vemos, Machine.